Hola, muy buenas tardes. Ustedes recordarán que lo último que estuvimos trabajando tenía que ver con el proceso de independencia de nuestro país. Hoy día nos vamos a saltar un gran etapa que hubo para poder trabajar el proceso de el fin de la democracia. Pero para esto yo les voy a resumir en este video todo este paso que nos vamos a saltar para que conozcan más o menos el contexto en el que se encontraba el país luego del proceso de la independencia. Vamos a comenzar identificando que luego de la renuncia de Bernardo O'Higgins, nosotros entramos a un proceso denominado ensayos constitucionales. En estos ensayos constitucionales, lo principal entonces es crear una constitución. Nuestro país y la Constitución es la carta fundamental del país, la que tiene todas las leyes, por lo tanto es importante que los países realicen esta Constitución para poder organizarse mejor. Luego de que Bernardo O'Higgins renuncia, nosotros pasamos cerca de 10 años, desde 1823 a 1833 recién en crear nuestra primera Constitución. ¿Por qué se demoró tanto tiempo realizar la primera Constitución? Pues bueno, al igual que en la actualidad, hay muchas personas siempre que quieren opinar en relación a un tema. En este caso, estas opiniones pueden ser totalmente contrarias unas de otras. Para poder llegar a un consenso, es lo que se demoraron en realizar esta primera Constitución. En este tiempo, a estas opiniones tan diversas y tan radicales unas de otras, se les denominaron grupos políticos o los primeros partidos políticos que pudieron existir en la época. Los dos más importantes que existieron se llaman primero los pipiolos, que ellos son partidarios del patriotismo. Muchos de ellos ayudaron al proceso de la independencia y compartían unas ideas en donde ellos querían que todo cambiara en relación a cómo estaba la vida en Chile cuando los españoles estaban al mando. Eran, podríamos decirlo, también conocidos como liberales, porque ellos querían deshacerse de toda esta enseñanza que habían dejado los españoles en nuestro territorio. También vamos a encontrar otro grupo totalmente radical al anterior, opuesto totalmente, los pelucones. Así se decían llamar. Los pelucones eran parte de la élite de nuestro país, o sea, sus padres o sus abuelos, algunos parientes pertenecieron a personas que llegaron en algún momento a nuestro país y que venían desde España principalmente. Poseían grandes tierras y su economía era bastante buena. Su situación económica. Se caracterizaban principalmente por seguir las tradiciones que habían dejado los españoles. Entonces, por eso se dice que eran totalmente opuestos a los pipiolos, porque ellos eran mucho más conservadores. Por ejemplo, conservaban que la iglesia tenía el poder central en la organización del país, le daban una importancia suprema a la iglesia, quizás más importante que los mismos ciudadanos del país. Ahí entonces vamos a encontrar estos dos grupos políticos. Por una parte entonces estaban los pipiolos, que eran liberales, y también vamos a encontrar los pelucones o conservadores. Las opiniones tan opuestas entre estos dos grupos políticos hizo que la Constitución se demorara mucho más, la primera Constitución, en salir de nuestro país. Finalmente, la Constitución fue organizada por el grupo conservador. Luego de una guerra civil, la primera guerra civil podríamos denominar, ocurría en nuestro territorio luego de la independencia desde el año 1829 al año 1830. Durante este periodo también hubieron presidentes que estuvieron a cargo de nuestro territorio. Desde 1831 hasta 1861 hubieron 3 presidentes, cada uno de ellos estuvo en el poder durante 10 años. Vamos a encontrar en este periodo a presidentes conservadores: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, que fueron presidentes conservadores y que ayudaron a formar los cimientos de la organización política en nuestro territorio. Durante 30 años pudieron avanzar bastante. Luego entonces fue el turno de los liberales. En ellos estuvieron primero José Joaquín Pérez, 10 años, y él entonces hace una modificación a la cantidad de años que puede estar el presidente y lo deja en 5 años cada periodo. En donde vamos a encontrar Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría, José Miguel Balmaceda. Durante el mandato de estos presidentes, nuestro país creció cultural y socialmente.
se empezó a invertir en instituciones públicas, se empezó a invertir en mejoras para el país, por ejemplo, en agua potable, en alcantarillado, en luz eléctrica, y una de las cosas más importantes también en la conexión ferroviaria que hubo en nuestro territorio. Entonces, por medio del tren era mucho más fácil conectar territorios dentro de nuestro país. Y esto también ayuda a conocer la dimensión de Chile en ese entonces, desde dónde comienza hasta dónde termina Chile. Para poder conocer más sobre este tema, yo te invito a que tú profundices esta información, busques en tu libro desde la página 72 a la página 116, para poder conocer por medio de imágenes un poco sobre los temas que yo te estoy conversando. Importante. No es necesario que leas toda esa cantidad de páginas. Si te interesa conocer más sobre el tema, puedes hojear para ver las imágenes que salen ahí, y si aún tienes más interés, puedes leer lo que consideres que es importante, pero no es necesario, porque recuerda que esto es solamente una conexión para llegar a lo que vamos a trabajar nosotros en esta guía. Bueno, así es entonces como llegamos al siglo XX de nuestro país, donde podríamos compararlo quizás con un joven rebelde. El siglo XX en donde Chile comienza a despertar, la sociedad comienza a conocer sus derechos porque ya tiene mucho mayor acceso a educación, poco a poco van teniendo una mejor calidad de vida, mejores trabajos, y Chile comienza, por ejemplo, a tener alumbrado eléctrico, está totalmente conectado por vía férrea, el tren es uno de los medios de transporte más importantes y más usados para viajar a distintas localidades o incluso regiones. Pero también durante este periodo se vive el quiebre de la democracia. Al final, y el país se paraliza por lo sucedido. ¿Qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Por qué es conocido como la etapa triste de Chile por algunas personas? Es lo que vamos a conocer con nuestro personaje de esta guía, don Augusto Pinochet Iriarte.